¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y si está comiendo muy buen provecho. Hoy una vez más en Conversaciones con, hoy el pastor Juan Francisco Holguín desde Cuautitlán Izcalli en esto que hemos denominado Héroes y Heroínas de la Biblia hoy. Panchito, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te bendiga, buen día, bien, gracias a Dios, mira, por aquí acudiendo a la cita. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Hoy nos pusimos ad hoc. En los programas anteriores el pastor había salido con una gorra y bueno, hoy no quisimos estar ad hoc con él y también nos pusimos una gorra. Quisiera invitarles una vez más a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like y compartan estos videos y también que nos digan de quién quieren hablar. Por ahí ya está pendiente, ya nos pusieron 2 personas que quisieran que hablaras de la enfermera May. Entonces quizás más adelante en otro programa, en otro episodio, nos podrás hablar de ello, Panchito. Sí, claro, bueno, la información que tengo sobre ella y aunque el profeta la menciona quizá unas 2 veces, más al esposo que a ella, pero sí hay toda una historia también detrás de ella. Claro, el día de hoy tenemos un personaje más, un héroe de la Biblia hoy, el hermano William. ¿Es así, Panchito? ¿Nos vas a hablar de él? Sí, un hermano que se llamó William David Upshaw y es un personaje muy interesante que quizá el profeta lo menciona, pero lo menciona en mensajes muy antiguos y entonces quizá para alguien no sea muy conocido el apellido, no esté familiarizado con él. Y es mi intención traer algunos aspectos de su biografía y sobre todo el impacto que tuvo el ministerio de William Branham sobre la vida de él. Bueno, pues vamos a escucharte hablar sobre el congresista Upshaw y vamos a gozarnos con este héroe de la Biblia hoy. Adelante, Panchito, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Bueno, primeramente quiero leer, digamos, como un inicio, algo que dijo el profeta en el sermón "Quien ha querido nuestro anuncio", lo predicó el 19 de julio de 1951. Quiero enfatizar en el mes julio de 1951, y él dice: "Fue en verdad una sorpresa ver al miembro del Congreso aquí esta noche. Nunca olvidaré su sanidad. Percibo que él fue aquel al cual el ángel del Señor se estaba refiriendo cuando él se encontró conmigo y dijo: tú orarás por grandes hombres, estadistas, reyes de la tierra". Primeramente, bueno, esto en sí ya sería incluso tema para un sermón, porque aquí el hermano Branham está diciendo que cuando el ángel del Señor se encontró con él en Indiana, en Green Mill, él le dijo que él iba a orar por reyes, potentados, y bueno, eso de principio, cuando él le menciona eso a su pastor, pues su pastor lo mínimo que hizo fue reírse, digámoslo así, ¿no? Porque pues él sabía, Billy Branham, un predicador en sus inicios, perteneciendo a una iglesia bautista local de ahí de Jeffersonville, sin tener un entrenamiento previo, digamos, a través de una formación de un instituto bíblico, y luego que le dijera eso a quien había sido su propio pastor, que estamos hablando de 1946. Él alrededor de los años 30, a finales, fue que él se separó de la iglesia bautista, pero él tenía respeto por este señor, por el pastor de él, el hermano, y entonces pues eso parecía una locura, ¿no? Como un hombre predicador de un tabernáculo tan sencillo iba al final de cuentas a orar por grandes hombres, estadistas y reyes de la tierra. Y aquí, bueno, algo que yo quiero resaltar es que aunque el ángel no le dio nombres y apellidos, seguramente por lo que el profeta de Dios está diciendo, el ángel del Señor se estaba refiriendo entre todos aquellos con los cuales el hermano Branham había de tener comunicación o contacto, mejor dicho, estaba William Upshaw. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor, cuando envía a su ángel, dentro de todos aquellos que él sabía, con los cuales William Branham tenía contacto, sería William Upshaw. Pero empecemos un poco con su biografía.
William David Apcho nació cerca de Newman, condado de Coweta, en Georgia, el 15 de octubre de 1866. Y bueno, todo iba bien en su vida hasta que él sufrió una lesión espinal a la edad de 18 años. Él iba sobre una carreta de paja, entonces accidentalmente el muchacho cae, una de las llantas o ruedas, en aquel tiempo no eran llantas, ruedas, de la carreta, que eran de madera con un armazón de hierro, pues le pasó encima y entonces lo dejó, digamos, voy a decirlo así, lisiado pues de ahí en adelante. Entonces, esta lesión lo mantuvo a él con una férula para cuerpo en un aparato ortopédico, primero, luego en una silla de ruedas y finalmente en muletas durante casi toda su vida, con excepción de unos cuantos años antes de morir. Ahora, el testimonio de Apcho realmente es apasionante porque cualquier persona en una condición así, y siendo que la desgracia le había acaecido en la flor de su juventud, pues lo mínimo que haría era pues deprimirse hoy en día en el siglo XXI, pues no sé, pasar todo el día en las redes sociales tratando de huir de la realidad que estaba viviendo. Pero sin embargo, este hombre de un mal sacó un bien. ¿Por qué? Porque desde su lecho de sufrimiento, él escribió un libro inspirador que él le tituló Willy Sincero o Ecos de un Solitario. Por ahí te envié, quizá después lo publique, la portada de ese libro. Yo lo tengo digital y es un libro realmente inspirador. Este libro dio inicio a su larga carrera en el servicio público, ya que con las ventas de este libro le dieron dinero suficiente para asistir a la universidad. Imagínense ustedes un hombre en semejante condición, o sea, no se dejó derrotar por la adversidad, sino primero escribe este libro, el cual ya hice referencia, y con la ganancia de las ventas de este libro, él mismo se pagó sus estudios en la universidad y después él fundó la revista La Época Dorada, la cual él editó durante 13 años. No obstante, después, siendo que, bueno, él había asistido a la universidad, él sirvió 4 periodos en el Congreso de los Estados Unidos del año de 1918 a 1920 y de 1922 a 1924, todos ellos asistiendo en sus muletas. Posteriormente, él aquí ya, digamos, se involucra en lo que es en la política. Fue elegido para el Congreso como un demócrata en 1922, recibiendo 6,646 votos. Quiere decir que él tenía un 95,17% de aprobación. Ahora, ¿por qué menciono la cantidad de votos y el porcentaje? Porque quiere decir que no solamente lo que él proyectaba, cómo es que a pesar de estar en esa condición, él, tenía seguramente una buena, ¿cómo le podría llamar? O sea, las personas, tenía un gran aprecio de parte de las personas. En 1924 él estuvo sin oposición recibiendo 16,608 votos. Ahora, después, no solamente siguió ahí como congresista, pero en 1926 él pierde la primaria demócrata, la elección primaria en 1926, con un candidato que era respaldado por el Ku Klux Klan. En 1928 él se opone a la nominación de Alfred E. Smith por los demócratas, diciendo que Smith era un candidato de cóctel, siguiendo la derrota de Smith por Hoover, de la cual se alegró Apcho. Él abogó la formación del Partido Demócrata Jeffersoniano, divorciado de la maquinaria política de los demócratas norteños. Bueno, este hombre
Era un hombre que, digamos, era muy dinámico, quizá en su manera de hablar, porque se ganó el título de el Billy Sunday del Congreso. Billy Sunday era un predicador evangélico, un evangelista de aquella época que era también muy dinámico, tenía un gran éxito, pero William Upshaw, a él así es como lo llamaban, por su dinamismo, por su manera de expresarse, de hablar las cosas. Y entonces él fue respaldado por la mayoría de los hombres poderosos en el protestantismo sureño, incluyendo al evangelista Bob Jones, padre, el fundador de lo que eventualmente llegó a ser la Universidad Bob Jones. También Upshaw sirvió como un miembro de la mesa directiva de la fundación del Colegio Bob Jones en Lynn Haven, Florida, en 1927, hasta que fue expulsado de la mesa directiva en 1932 por causa de su fallo en acudir a las juntas anuales de la mesa directiva o archivar su poder habiente de votación. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto? Pues bueno, esta es su carrera, digamos, política. Y en 1900, bueno, estoy hablando todo esto para poner como un fundamento de que este hombre en el área que él dominaba y en la región de donde él vivía no era un donadie, sino que era una persona localmente y después llegó a ser regionalmente y después llegó a ser nacionalmente reconocido. Ahora, en 1932, él se postula como candidato del Partido Prohibicionista a la presidencia de los Estados Unidos. Y curiosamente, el candidato contendiente con él era Franklin Delano Roosevelt, que paradójicamente Roosevelt también estaba confinado a una silla de ruedas, así como Upshaw en un tiempo lo estuvo. Bueno, él pierde la votación. Recuerde que tan solo Roosevelt sentó un presidente en los Estados Unidos, porque es la única persona que ha estado 4 veces como presidente o que estuvo 4 veces como presidente de los Estados Unidos y que en el último periodo de su vida fue durante la Segunda Guerra Mundial y que él fallece en 1944, Roosevelt. Pero volvamos a Upshaw. Entonces él pierde la presidencia porque su candidato de los Estados Unidos, porque el candidato Roosevelt, él gana. ¿Y qué fue lo que desfavoreció a Upshaw para que él perdiera? Bueno, porque en aquel tiempo, recordemos, en Estados Unidos estaba la ley prohibicionista que podía llevar a juicio a cualquier persona que traficara, que no solamente traficara, sino que elaborara todo tipo de bebidas alcohólicas. Entonces, mientras estaba la prohibición, uno de los lemas de campaña de Roosevelt es que él favorecía la prohibición. ¿Qué quiere decir? Que ya no hubiera prohibición a beber, expender y elaborar bebidas alcohólicas. Y Upshaw por el resto de su vida fue un partidario fuerte a la prohibición de bebidas alcohólicas. Incluso por ahí hay un cartel que te envié, fue echado de 1932, donde él está en la Florida dando conferencias todavía en contra de la prohibición. Bueno, esta fue su vida secular. Pero entonces algo cambió la vida de él, porque el periódico Los Angeles Times publicaba en un anuncio en el que se invitaba a la gente a asistir al Templo Calvario, a un avivamiento que se celebraría a partir del domingo 4 de febrero de 1951. Y en ese, según el anuncio del periódico, fechado, déjame ver si tengo aquí la fecha, sí, el 3 de febrero de 1951, en uno de los periódicos más influyentes y sobresalientes de Los Ángeles, el cual era Los Angeles Times, publican este anuncio. Y en su portada del anuncio aparecían 2 predicadores que habrían de ser los que estarían llevando a cabo aquella campaña. Uno de ellos era a la mano izquierda aparece la fotografía del reverendo William Branham y de mano derecha aparece la fotografía de otro predicador asociado de él en aquel entonces,
que era Ann Baxter. Bueno, ambos iban a estar, voy a decirlo así, en una mancuerna, siendo los predicadores de aquella, de aquella campaña, que tendría que ver en un cambio muy radical en la vida de William Upshaw. Y aquí voy a tomar un extracto del libro escrito por Owen Jorgensen de título Sobrenatural, la vida de William Branham. En el volumen 4 dice él: el día anterior, quiere decir el día 7 de febrero de 1951, o sea, cuando ya la campaña estaba en proceso, William Upshaw y su esposa Lily estuvieron en una convención bautista de ministros cerca de su casa en Santa Mónica, California. Allí conocieron al doctor Roy Davis, el ministro que había ordenado a William Branham en 1932. William Upshaw le preguntó al doctor Davis si todos los reportes fenomenales que él estaba escuchando acerca de William Branham eran ciertos. Roy Davis le contó tocante a un milagro, el cual había visto de primera mano. Un diácono en su iglesia llamado Frank Shoemaker había perdido el uso de sus piernas cuando se había fracturado la espalda 10 años antes. Confinado a una silla de ruedas, él se mostraba útil al colaborar en la oficina de la iglesia. El año previo, Shoemaker acudió a una campaña de sanidad de Branham y esa noche William Branham dijo que veía una visión de Frank Shoemaker caminando. Shoemaker inmediatamente se puso de pie y se alejó caminando de su silla de ruedas. Davis dijo que Frank Shoemaker había andado estupendamente desde ese entonces. Ahora, este testimonio encendió algo en Upshaw. ¿Por qué? Porque también aquí se trataba de otra persona lisiada, confinada como dice aquí, a una silla de ruedas. Entonces, él quizá encontró ahí, digamos, como una identificación. Si el poder de Dios obrando a través de aquel predicador de Indiana llamado William Branham había obrado en un milagro instantáneo de un hombre de apellido Shoemaker que estaba confinado en una silla de ruedas, pues seguramente podría obrar también en él. Yo creo que esto fue lo que inspiró a Upshaw a acudir a aquella campaña en Los Ángeles. Recuerden que él estaba en Santa Mónica, California, no sé a qué distancia esté. Pero entonces eso lo llevó a asistir a alguna campaña a ver si él podía recibir algún beneficio de parte de Dios. Ahora, voy a tomar este testimonio de Owen Jorgensen. Quizá fue tomado del sermón La Fe Viene por el Oír del 24 de marzo de 1954, donde el hermano Branham dice: él, o sea, refiriéndose a Upshaw, había oído de este Shoemaker aquí, quien había estado paralizado, un diácono bautista, postrado en su silla aproximadamente 10 años, llevándolo sobre ruedas de arriba para abajo por el piso para dar a hacer su trabajo, su oficio en la iglesia bautista. Y cuando una visión apareció sobre él y diciendo que él estaba confinado en aquella silla de ruedas durante aquellos años con su esposa, con su espalda fracturada, y de arriba abajo en este lugar, aquí tenía desgarres en su espalda al grado que ni siquiera podía moverse, y el hombre fue perfectamente sano. El miembro del Congreso Upshaw dijo: si eso le puede suceder a él, me puede suceder a mí. Bueno, aquel jueves 8 de febrero de 1951 cambiaría para siempre la vida del ex miembro del Congreso de los Estados Unidos, ya que él asistió a aquel avivamiento en el Templo Calvario, y ahí Dios le mostró una visión a William Branham en la cual él lo veía sano. Aquí voy a tomar otro testimonio, pero tomado de la revista Solo Creed, volumen 6, número 1, fechado en marzo de 1993. Y dice el testimonio: el hermano Branham había terminado de predicar su mensaje y se estaba preparando para llamar una fila de oración al púlpito. El santuario del Templo Calvario en Los Ángeles, California. Por ahí también te envié una foto entre paréntesis, solamente para que uno se dé una idea del tamaño de aquel. Era una iglesia, desde luego, pero
pero una iglesia enorme, a como uno la ve aquí en la foto que te envié, se ve en la plataforma, a mano derecha Aaron Baxter y a mano izquierda Aaron Baxter y a mano derecha William Branham, y atrás se ve una multitud, no sé, rayan más de 1000 personas las que estaban ahí. Pero bueno, sigo leyendo esto que dice la revista. El santuario del Templo Calvario en Los Ángeles, California, había estado atestado cada noche de la campaña, pero los centenares que habían venido buscando sanidad, solo un milagro, un puñado, cada noche se llamaría su número de tarjeta de oración. Me creo que estoy leyendo mal. Voy a retomar la lectura. El santuario del Templo Calvario en Los Ángeles, California, había estado atestado cada noche de la campaña, pero de los centenares que habían venido buscando sanidad, solo un puñado cada noche se llamaría su número de tarjeta de oración. Cada noche delante de él en la fila de discernimiento. Repentinamente, aún antes que pudiera formarse la fila, una visión apareció delante de él, o sea, delante de William Branham, y le relató a la audiencia lo que él estaba viendo. Esto es lo que el profeta de Dios estaba viendo: un joven cayéndose de un almiar y fracturándose la espalda, un doctor con bigote canoso y anteojos que se deslizan hasta el final de su nariz, estudiando a este joven, pero en vano. El joven crece hasta convertirse en una persona famosa que escribe libros. La gente le está aplaudiendo. Esto es lo que William Branham está viendo en la visión. Él no sabe quién es esta persona, solamente está relatando lo que él está viendo. Sigo leyendo el testimonio de aquí de la revista Solo Creer. Cuando la visión se fue de él, el hermano Branham una vez más se dirigió a los sugieres y comenzó a pedir que se formara la fila de oración. El hermano Baxter, el administrador de la campaña, se puso a su lado y le dijo que el hombre de la visión estaba en el edificio y se había identificado con un ujier. Se llamaba William B. Upshaw, un ex miembro del Congreso de los Estados Unidos, y él deseaba hablar con el hermano Branham. Le fue dado un micrófono a donde el estadista inválido estaba en su silla de ruedas. Hijo mío, preguntó él, ¿cómo supiste que me caí y me lastimé cuando era joven? No puedo decírselo, señor, fue la respuesta. Solo puedo decir lo que veo. Dios te bendiga, hijo mío, respondió el hombre de edad. Durante los siguientes momentos, la audiencia permaneció con su atención cautivada mientras las personas pasaban delante del humilde varón de Dios y se les decían sus malestares. Otros estaban siendo sanados por todo alrededor. Otros estaban siendo sanados por todo alrededor de mí, escribió después el miembro del Congreso en su testimonio. Entonces el hermano Branham alzó sus manos diciendo, y pongan sus manos uno sobre el otro. Un gran volumen de oración ascendió por toda la audiencia de más de 3000. Los ángeles estaban revoloteando cerca. Esto es lo que dijo Upshaw en su momento. Exhausto, el hermano Branham estaba siendo llevado de la plataforma, pero antes que pudiese salir del edificio, una vez más por medio de visión, vio a William Upshaw. En esta ocasión, él estaba caminando por la calle sin ayuda de sus muletas. Un momento después, el hermano Leroy Cobb, el pastor del Templo Calvario, se apresuró al púlpito y anunció, el hermano Branham dice, el miembro del Congreso está sano. Instantáneamente, un varón que no había caminado durante 66 años se puso de pie y se dirigió hacia el púlpito. William Upshaw conservó el uso completo de sus muletas por el resto de su vida y viajó por toda la nación testificando su sanidad. Poco antes de su muerte, a la edad de 86 años, publicó su testimonio en un folletito que envió a cada senador y miembro de la Cámara de Representantes, el presidente Truman, Winston Churchill y el rey Jorge de Inglaterra. Por ahí también te envié la portada de este folleto. Ahora, el tamaño, bueno, la sanidad o un milagro como este en cualquier persona, pues es algo suficiente para que remueva las conciencias y las vidas de cada persona. Pero aquí no solamente había sido un milagro sobresaliente,
sino que había sido hecho en una persona sobresaliente, o sea, en alguien que incluso había sido candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Esto no quiere decir que si un milagro fue hecho, como tantos que fueron hechos en el ministerio de William Branham, en alguien que no era conocido fuera menos sobresaliente. Todos los milagros que Dios hace son sobresalientes. Pero aquí lo que le pone, digámoslo así, los reflectores es que no era un donadie esta persona. Y el profeta de Dios dice en el sermón testimonio, predicado el 9 de mayo de 1951, porque el profeta de Dios, después de aquella campaña de febrero de 1951, en la cual fue sanado instantáneamente este congresista, él regresa en el siguiente mayo, o sea, los siguientes meses, en ese mismo año él regresa, y ahí en un testimonio, en un mensaje titulado Testimonio, del 9 de mayo de 1951, dice el profeta, tan solo quiero que él diga una palabra, o sea, refiriéndose a Apcho, dice, muy bien, venga aquí, hermano miembro del Congreso. Este es el miembro del Congreso de los Estados Unidos, uno de los hombres más grandes de nuestra nación. Dios, él estuvo lisiado durante muchísimos años, 66 años. ¿Pudieran ustedes pensar lo que era el que un hombre estuviera en esa condición durante 66 años? Dice, fue sanado aquí en esta reunión y siento un gran honor esta noche el pararme delante de un hombre o un hombre como este, que esas muletas que lo sostuvieron por todos esos años de su juventud, mientras se oraba por él vez tras vez para que fuese sanado, y a la edad de casi 84 años, el senador, y luego, si uno está escuchando el audio, aquí se oye la voz de Apcho, quien dice, apenas 84, y soy un joven de 84 años, hablando 3 o 4 veces por día, predicando el evangelio de Cristo, quien me salvó. Estuvo presente junto a mí en cama durante 7 años, me hizo feliz, y entonces me libró de las muletas que he usado durante 59 años, y ahora, gloria a Dios, estoy caminando. Esto fue lo que dijo Apcho, y luego el profeta retoma la conversación y dice, alabado sea el Señor. ¿Y saben ustedes qué es esta ofrenda? Él no puede enviar su testimonio por todo el país. Él no puede hacerlo. Ya es de edad avanzada y no tiene ingresos. Esta ofrenda aquí es para ayudarle a que envíe esto a todos los grandes hombres y demás de las naciones. Que Dios bendiga a nuestro valeroso hermano. Y deseo darle esta bienvenida aquí a cualquier parte de la nación que tengo mis reuniones en todo el mundo. Yo estaría muy feliz de ver al congresista Apcho que viniera y se parara junto a mí en la plataforma mientras están los cultos. Y luego, una vez más, Apcho se acerca al micrófono y dice, recuerden, estoy enviando una carpeta a cada miembro del Congreso y senador, el presidente, su esposa, y ahora enviando esta semana al rey de Inglaterra, por quien él oró, y a Winston Churchill. Voy a enviárselos a José Stalin, que Dios tenga misericordia de su alma. Imagínense la intención de este hombre de incluso hacer llegar hasta la Rusia comunista, a las mismísimas manos de Stalin, su testimonio. Y este testimonio, desde luego, no fue puesto debajo del almud, sino sin duda alguna, para mí, la revista más influyente, religiosa, que fue fundada por Gordon Lindsay Jack Moore, que era La Voz de Sanidad, en su edición de abril-mayo de 1951, en su portada muestran este milagro sobresaliente que le ocurrió a William Apcho. Ahora, parecía como que el milagro había llegado en una etapa tardía de su vida. ¿Por qué? Porque William Apcho apenas vivió menos de 2 años después de haber disfrutado caminar sin muletas, después de haber estado aquellos 66 años confinados en esa condición, ya que finalmente él fallece el viernes 21 de noviembre de 1952 en Glendale, California, después de haber disfrutado de su sanidad durante 1 año y 9 meses. Eso fue todo, pero él, con ese testimonio, digamos, que él tuvo de ese milagro tan sobresaliente que ocurrió en su vida. Y todo fue porque él decidió al escuchar, miren, todas las cosas van enlabonadas, no fue casual,
de que el que fue pastor de William Branham, Roy Davis, estuviera en California y estuviera compartiendo el testimonio de aquel hombre llamado Shoemaker, quien había estado también confinado en una silla de ruedas durante 10 años, y por la oración de William Branham, él había sanado milagrosamente e instantáneamente, y que William Upshaw estuviera en el momento correcto, escuchando a la persona correcta y escuchando el testimonio. Entonces eso lo inspira a él a buscar, porque a la sazón, como hemos dicho, William Branham estaba en en Los Ángeles, mejor dicho, en aquella campaña, y él acude, quizá teniendo fe que el Señor podría hacer un milagro en él, diciendo, si Dios lo pudo hacer en Shoemaker, también lo puede hacer en mí. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Entonces este hombre pues ya no tuvo mucho tiempo, 1 año, 9 meses escaso, quizá para compartir su testimonio, y el Señor se lo llevó, pero quedó como un testimonio más de uno de aquellos héroes de la fe de nuestro tiempo, el cual, pues eso tan solo muestra lo que el ángel del Señor le dijo al profeta en la cita que yo leí al principio. Quizá algún día, quizá pudiera yo hablar también del cumplimiento que tuvieron aquellas palabras, de lo que el ángel del Señor le dijo, que él iba a orar por reyes, que él iba no solamente a orar por ellos, sino que iba a visitarlos. Yo tengo los registros prácticamente de todos aquellos grandes potestados que en los años 50, que de alguna manera dieron cumplimiento a lo que el ángel le dijo al profeta. Así que esto es todo en este momento de esta breve biografía, pero confío que haya sido sustanciosa, de este gran héroe de la fe llamado William David Upshaw. Pues muchas gracias y la verdad un gran testimonio, una gran historia, una gran biografía de este hermano William Upshaw, el congresista. Y yo creo que ese año, 9 meses que Dios le permitió de vida después de darle su sanidad, como él lo dijo en la conversación que decías con el hermano Branham, no recuerdo si dijo 2 o 3 veces, al respecto de su sanidad, de su testimonio, y cada uno de esos días le sirvió al Señor después de su sanidad, ¿verdad? Y dio testimonio y quiso llevarlo a todas las naciones. Y otro muy buen tema nos dejas sobre la mesa para luego, para el cumplimiento de las Escrituras, como se han venido cumpliendo cada una de las promesas que Dios le dio al hermano William Branham. Sí, pues es que todos sabemos que el ministerio del hermano Branham fue un ministerio sobrenatural. Y entonces, al ser un ministerio sobrenatural, pues muchas cosas sobrenaturales pasaron alrededor de él. Muchas de ellas sin que él las buscara, pero era Dios quien, para llamarlo, digamos, más bien quiero decir para vindicarlo, porque él ya lo ha llamado, para vindicar su ministerio delante de nosotros como creyentes y seguidores de su ministerio, pues tenían que suceder muchas cosas. Sin duda alguna, hay tantos testimonios de milagros que fueron hechos en su ministerio, pero aún Dios permitió que personalidades como este congresista Upshaw pudieran estar incluidas en el plan de Dios, no porque el milagro de él sea más sobresaliente que los demás. Todos los milagros que vienen de Dios y todos son sobresalientes, pero tan solo para mostrarnos que Dios no hace acepción de personas y que esta persona, tan solo por la reputación, por todo el antecedente que él tenía, por su posición incluso en la política en la cual él estuvo involucrado antes de recibir aquel milagro, pues realmente es un gran testimonio que, aunque quizá desde que él sufrió aquel accidente, muchos predicadores habían estado orando por él, pero Dios tenía su tiempo y tenía que ser bajo el ministerio de William Branham que él iba a ser sanado. Y eso pues a nosotros nos da una certeza realmente que este ministerio pues Dios lo usó de una manera soberana cuando él quiso, como él quiso y con quien él quiso. Así es.
Pues muchas gracias, Panchito, por tu tiempo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta este punto del video. Una vez más les pedimos, compártanlo, escríbanos, denle like y suscríbanse a la página. Palabras para despedirte, Panchito, de este video. Pues gracias a aquellos que han tomado el tiempo para escuchar este tipo de biografías breves. Como ustedes saben, pues no es un programa doctrinal. Son sencillamente, como decíamos en un principio, el Señor en toda la Biblia, eso es lo que nos ha mostrado. Biografías quizá con unas con mayores datos, otras con menos, como la de Moisés, de José, de Jacob, cada uno de ellos que están en la Biblia. Y pues no, en el Nuevo Testamento, del apóstol Pablo y de tantos otros, así que en este tiempo pues no sería la excepción, que hubiera también personas relacionadas con la vida y ministerio y la persona de William Branham y que serían afectadas de una manera positiva por él, ¿verdad? Así que pues los invito a que la siguiente ocasión que tengamos otra biografía breve, si es que estos pues trato de hacerlo lo más sencillo y entendible posible, pero que al final podamos captar la esencia y el propósito de Dios en esto. Gracias por su atención. Que no son doctrinales, pero tienes el potencial para hablar del tema que quisieran. Pero bueno, eso será en otro proyecto, en otro video, en otra cosa. Muchas gracias una vez más. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Shalom.